En este video vamos a trabajar un poco la política y la economía de Venezuela en el siglo XX y XXI. Primero, bueno, los presidentes, ok, en la primera etapa ya habíamos visto al general Don Vicente Gómez, pues con eso habíamos cerrado la transición del siglo XX al XIX al XX. Pero bueno, el general Juan Vicente Gómez, con sus itineratos, acuérdense que les había dicho que él no manda seguido entre 1908 y 1935, sino que respeta los periodos constitucionales y hay una cierta alternabilidad en el poder que no es cierta, pero que él intenta hacer que parezca tal, ¿no? Luego viene el general Eleazar López Contreras, quien es el que hereda el gobierno de Gómez, ¿ok? Y hay que comentar que Gómez lo nombra a él ministro de la Defensa, mientras él es presidente, porque él intuye que ese va a ser su último periodo presidencial, y efectivamente muere en diciembre del 35, y bueno, y el Congreso inicialmente lo nombra a él como presidente encargado hasta abril, cuando se tenían que hacer las nuevas elecciones. Y bueno, y en esa época las elecciones eran por el Congreso. El Congreso escogía al presidente. Había una suerte de votación no popular, pero sí censitaria. O sea, las personas que tenían propiedades tenían derecho a votar y votaban para elegir a los miembros de los consejos municipales. Un sistema muy parecido al sistema británico. Se escogían los consejos municipales escogían a los miembros del Congreso y los miembros del Congreso elegían el presidente. Entonces, era una elección como de tercer grado, ¿eh? Dado que la elección de los diputados y senadores no era universal, sino que era a través de un organismo que ya se había elegido universalmente, que era el Consejo Municipal. Ok, a Eleazar López Contreras lo sucede Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita no termina el periodo, le tocaría haber gobernado hasta el 46, pero una conspiración hecha entre los militares jóvenes, entre los cuales está Marcos Pérez Jiménez, y el partido de oposición principal, que es Acción Democrática, tumban al general Isaías Medina Angarita, y entonces se establece un gobierno provisional, una junta de gobierno entre 1945 y 1947, y luego se hacen elecciones, y en las elecciones del 47 gana Rómulo Gallego, ¿ok? Supuestamente por un periodo de 5 años que debía terminar en el 53, pero él no alcanza a tener el año completo, apenas gobierna 11 meses, y bueno, asume el poder una junta de gobierno que en realidad tiene por detrás a Marcos Pérez Jiménez, ¿ok? El presidente de la Junta es Carlos Delgado Chalbó, que es el hijo de Román Delgado Chalbó, el que habíamos comentado que era compadre del general Juan Vicente Gómez. O sea que este es el ahijado de Juan Vicente Gómez. Y bueno, y ahí asesinan a, a, a Delgado Chalbó, y bueno, y esta Junta mantiene el gobierno hasta el año 53. En el año 53 declaran presidente a Marcos Pérez Jiménez. Hay unas elecciones y Marcos Pérez Jiménez asume por medio de una trampa el poder hasta el año 58, en el cual de nuevo hay unas nuevas elecciones que en realidad no son elecciones, sino es una suerte de referéndum para ver si Marcos Pérez Jiménez se queda en el poder. El referéndum supuestamente lo gana, y entonces hay mucha efervescencia, y eso termina en un golpe de Estado en el 58, en enero del 58, en el cual asume el gobierno, una junta de gobierno, para que después sea el periodo que se llama periodo democrático, periodo civil democrático, que sería del 58 hasta el 98, ¿ok?
en el cual los presidentes se suceden en este orden, ¿no? Primero Rómulo Betancourt, luego Raúl Leónid, después Rafael Caldera por primera vez, luego Carlos Andrés Pérez por primera vez, después Luis Herrera Campins, luego Jaime Lucinchi, luego Carlos Andrés Pérez por segunda vez. Carlos Andrés Pérez no termina el periodo, el Congreso lo destituye y después de un breve itinerato de Octavio Lepage, asume la presidencia Ramón J. Velázquez para terminar el periodo y luego queda Rafael Caldera en las siguientes elecciones y después viene el gobierno de Hugo Rafael Chávez. ¿Ok? Y bueno, y hoy deberíamos agregar aquí a Nicolás Maduro, que está gobernando de seguida, ¿no? ¿Ok? El periodo democrático o civil es el del 58 al 98. ¿Ok? Eh, este, ¿Qué podríamos decir en la parte económica? Bueno, en 1940, ¿ok?, se crea el Banco Central. ¿Ok? Ese es quizá el principal hito del gobierno de López y Medina. ¿Ok? Este, eh, Habíamos visto en el video anterior que el Banco Central no era necesario, ¿ok?, que era un Banco Central absolutamente innecesario porque no había deuda externa ni deuda interna. Y bueno, y tampoco este, había problemas fiscales muy severos, así como para crear un banco central. ¿Ok? Este, por lo cual, el Banco Central primero se crea para ejercer el control de cambio que se estableció en el 39. El primer control de cambio que tuvo Venezuela fue del 39 al 42. ¿Ok? O sea que el Banco Central se crea, entre otras razones, para administrar ese control de cambio. ¿Ok? Y bueno, y luego Medina va a endeudar el país, va a empezar a endeudar el país. ¿Ok? Por lo cual no hay, o sea, la necesidad es ex post, pues, o sea, se hace primero en los Banco Central y después se endeuda la economía. Bueno, los gobiernos de López y Medina fueron gobiernos que fueron muy interventores en materia económica, todo lo contrario del gobierno del general Juan Vicente Gómez. Gómez no es que tampoco era un hombre de un gobierno muy liberal, pero por lo menos no intervenía la economía de la manera en la que lo intervinieron López y Medina. ¿Ok? Y de hecho, en el 44, ¿ok?, cuando se está terminando la Segunda Guerra Mundial, Venezuela participa en los acuerdos de Bretton Woods, ¿ok?, que son los acuerdos que van a dar origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Ok? Y en el 45, cuando efectivamente se establece el Fondo Monetario, entonces se establece una paridad de cambio de 3,35 bolívares por dólar. ¿Se acuerdan que en el acuerdo Tinoco era 3,93? Bueno, ahorita es 3,35, ¿okay?, que es un poquito más cercano al 3,06, que debería haber sido el cambio oro, pero establecieron 3,35. Y ese cambio va a ser estable hasta 1960, ¿ok?, porque en 1960 se va a establecer el segundo control de cambios, ¿no? Un poco para que veamos lo que ocurrió con el petróleo después. Habíamos visto en los gráficos anteriores el periodo de 1907 hasta 1940, ahora 1914, 1970. Fíjense que el precio es bastante inestable, ¿no? O sea, no es un precio muy estable el del petróleo, salvo este periodo del 62 al 70, en el cual estuvo estable en más o menos 1,85. ¿Ok? Luego empieza a subir en el año 71. ¿Ok? Hay mucha gente que cree que esto comenzó a subir en el año 74 con el gobierno de Pérez. ¿Ok? Y asocian la subida de precios a la OPEP. No, esto es un problema de demanda de mercado. O sea, la demanda de petróleo subió impresionantemente en los inicios de los 70 sin la necesidad de que la OPEP estuviese articulada y que hubiese algún tipo de acuerdo para subir los precios. O sea que eso es el mercado el que sube los precios. ¿Okay? Igual que el mercado los había mantenido estables. ¿Okay? El otro mito es, no, las transnacionales lo mantuvieron estables. Mentira. ¿Okay?
sea, eso no es cierto. ¿Ok? Fíjense, luego del 73, lo más inestable que es el precio, ¿ok? Fíjense que llega a pico en 78, se cae, ¿ok? Después recupera un poco, vuelve a caer, ¿ok? Y bueno, y producto de esas fluctuaciones, el PIB venezolano sufre, ¿ok? Porque obviamente es nuestro principal producto de exportación y hemos hecho que la economía esté totalmente dependiente de lo que pasa en el mercado petrolero. Los gobiernos desde el 40 hasta el 73, ¿okay? O sea, incluyendo la mitad, la última etapa del gobierno de López y el gobierno de Medina, fueron gobiernos en los que hubo mucho crecimiento económico. Hasta el 73, el PIB crecía alrededor de un 7% interanual, no había desequilibrio fiscal, no había inflación, no sé qué, el sistema eh, pudiera decirse que es el sistema ideal de Venezuela. ¿Ok? ¿Y qué tenía ese sistema? Bueno, tenía un banco central que se comportaba como si fuese una caja de conversión, que no hacía política monetaria. Su gobierno era pequeño, ¿ok? Y no había desequilibrio fiscal, como dice ahí, o sea, no gastaba de más. ¿Ok? Y eh, y además de eso, las transnacionales manejaban el petróleo, ¿ok? Lo cual era una garantía para que de verdad se produjese petróleo y de verdad eso impactara en el crecimiento del país. ¿Ok? En 1960 hubo una crisis bancaria, fundamentalmente la crisis bancaria y monetaria ocurre porque cuando ganan las elecciones, o sea, cuando tumban a Pérez Jiménez, entonces algunos de los extranjeros que no se sienten cómodos con el regreso de los civiles al poder, entonces venden sus negocios, liquidan las posiciones, las convierten en dólares y se van del país, ¿okay? Lo cual produce una caída en las reservas internacionales, que produce la desestabilización de algunos bancos. Y bueno, y eso obligó al gobierno de, de Betancourt, muy a su pesar, a una devaluación de la moneda y el establecimiento de un control de cambios entre 1960 y 1964. O sea que los últimos años del gobierno de Rómulo Betancourt y el primer año del gobierno de Leoni van a tener control de cambio. Ese es el segundo control de cambio de Venezuela. ¿Okay? Luego de eso, bueno, se estabiliza la situación económica en Venezuela, el país sigue creciendo. Acuérdense que yo había dicho que el PIB crecía aproximadamente en 7% interanual, o sea que salvo la caída que experimentó el PIB en el 58, que es el último año del gobierno bueno, 57 y 58, que es los dos últimos años del gobierno de Pérez Jiménez, y los dos primeros años también del gobierno de Betancourt, la economía sigue recuperándose. ¿Okay? Y entre 1972 y 1973, el gobierno procede a hacer un ajuste en la tasa de cambio, primero a 4.40 y luego a 4.30. Y esto, igual que en el convenio Tinoco, no es una revaluación, es una devaluación, aunque parezca ser una revaluación. El tipo de cambio de verdad debería ser 2.62. ¿Por qué? Porque todavía el Banco Central no era una empresa eh, del gobierno, que era una empresa mixta, ¿okay? Y el patrón era 107,50 bolívares por onza de oro. ¿Okay? Y bueno, y lo que estaba ocurriendo era que el dólar se estaba devaluando, primero 38 dólares la onza, después a 40 dólares la onza, por lo cual si nosotros dividimos el 107,50 entre 40, nos da 2.62, ¿okay? Que debería haber sido el tipo de cambio, pero bueno, el gobierno de Caldera decide primero ponerlo en 4.40 y después en 4.30 en lugar de ponerlo en 2.62, ¿okay? Y ahí va a ocurrir una cosa que es común en los procesos de devaluación. Primero, las exportaciones tradicionales crecen, ¿okay? Las no tradicionales crecen, ¿okay? Y además de eso hay inflación, ¿no? ¿Okay? O sea que en realidad es una devaluación, no una revaluación como
se reseña diciendo que pasando de 4.50 a 4.30 están revaluados. ¿Ok? O sea que Venezuela es un país de contradicciones. ¿Ok? Y este es un periodo del 40 al 73 en el cual se fundaron muchas empresas, sobre todo empresas industriales, ¿ok? Que después del 73 en adelante van a empezar a cerrar. ¿Ok? Entonces, es el periodo del crecimiento y de la industrialización de Venezuela, ¿ok? Pero en el 73, con el cambio de políticas, van a empezar a cerrar, ¿ok? Y convertirse en otra cosa. ¿Ok? Fíjense, este es el crecimiento del PIB. Si uno lo ve entre el 57 y el 2010, miren, ¿ok? Cómo creció muy estable hasta el 79, ¿ok? Después se estabiliza con tendencia a la baja. Después hay una pequeña recuperación, vuelve a caer, una pequeña recuperación, vuelve a caer y así. ¿Ok? O sea que como que las políticas que se hicieron a partir de aquí, ¿ok? No son las adecuadas, ¿no? O sea, pareciera que no son las adecuadas, ¿no? Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué los cambios? ¿Ok? Primero, el gobierno, los cambios se dan en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Vimos que también el gobierno de Caldera tiene algo que ver con esto. Caldera devalúa la moneda en lugar de revaluarla. ¿Ok? Este, y inicia un periodo de elevación de precios. ¿Ok? Y bueno, y cuando llega Carlos Andrés Pérez al poder, Carlos Andrés Pérez toma una serie de medidas extraordinarias, entre ellas se estatiza el Banco Central. El Banco Central hasta ese momento era una empresa mixta en la cual el gobierno solamente tenía el 30% de la propiedad del banco. Del 74 en adelante va a tener el 100% y va a aplicar política monetaria de manera frecuente, ¿ok? Y perversa, ¿ok? También en el 74 se aprobó una nueva ley de inversiones extranjeras en la cual se prohibía que los extranjeros fueran propietarios de las empresas consideradas estratégicas. Las estratégicas eran las empresas extractoras de hierro, petróleo, etcétera, etcétera, la banca, y eso llevó a un cambio muy radical del 74 en adelante. ¿Ok? Lo primero se nacionalizó el hierro en el 75, después se nacionalizó el petróleo en el 76 y obviamente cuando se nacionaliza el petróleo se crea PDVSA, ¿ok? Y comienza PDVSA a administrar el petróleo con los activos de las transnacionales, ¿no? Y eso cambió toda la realidad venezolana, ¿ok? Aunque la economía siguió creciendo hasta 1979. Fíjense aquí lo ven en el gráfico, que uno pudiera decir que crece hasta el 79, ¿verdad? Pero en realidad, los últimos estertores del 74 al 79 fueron de un crecimiento que estaba anticipando la ralentización y la caída. ¿Ok? O sea que no eran las políticas adecuadas para Venezuela. Sin embargo, la gente la aplaudió a rabiar. ¿Ok? Es más, hasta hoy todo el mundo cree que ese es el mejor gobierno que hemos tenido. ¿Ok? Eh, Incluso comparándolo con el de Pérez Jiménez. ¿Ok? Aunque se parece mucho al de Pérez Jiménez. ¿Ok? Ok, un poco para que vean cuánto costaba producir un barril de petróleo. En el 47, el costo era total $1,82 el barril. ¿Ok? ¿Se acuerdan que se vendía $2, $3? ¿Ok? En el 2003, ¿ok? Es 3,85. ¿Ok? Cuando Chávez vota a los empleados petroleros, ¿ok? Y desde ahí comienza a crecer el precio del costo de producción. Hoy en día es superior a los $20 por barril. En el 2008 era $7 por barril, ¿no? ¿Ok? Lo cual nos dice que PDVSA en realidad no es una empresa eficiente, nunca lo fue. ¿Ok? Ok, aquí tienen el precio del crudo, el costo de producción por barril entre 97 y 2012. Fíjense cuánto es la ganancia, el margen bruto. ¿Ok? Es 548 para el 97, 240 para el 98. Fíjense que el último año que recibió precios petroleros magos fue el último año del presidente Caldera. ¿Ok? Ya cuando Chávez llega a la presidencia en el 99, el precio es tan grande que la ganancia es 464%, y esa es la ganancia más baja que tiene Chávez en todo su periodo presidencial. ¿Ok?
O sea que es falso que él recibió cuando el precio estaba en 10, ¿ok? El precio estaba por encima de los 10, estaba cerca de 15, ¿ok? Y bueno, aquí tienen las ganancias, miren, se llega a extremos como 1500% de ganancia bruta, ¿ok? Lo cual les dice a ustedes que era una empresa sumamente rentable pero poco eficiente, ¿no? Y bueno, este gráfico nos muestra también lo que pasó una vez que nacionalizan el central, miren, del 58 hasta el 74, ¿ok? El, casi que pudiéramos decir que crecen en la misma proporción el dinero, el M2, la liquidez monetaria, y la inflación medida como el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, ¿no? Crecen en la misma proporción, caen en la misma proporción, lo cual nos habla de estabilidad monetaria, ¿verdad? ¿Ok? Y a partir del 74 comienza la desestabilización monetaria. Miren cómo a veces los precios crecen más y a veces los precios crecen menos que la liquidez, ¿ok? Y bueno, y aquí ya la cosa se vuelve esquizofrénica, por aquí también, ¿ok? Ahí tienen el que el haber montado un banco central y haberlo nacionalizado fue la peor política que se les pudo haber ocurrido, ¿ok? Aquí tienen un poco el gráfico para que vean por qué yo digo que PDVSA nunca fue una empresa eficiente. ¿Okay? Cuando se nacionalizan las transnacionales en el 76, nosotros transferimos los empleados de las transnacionales a Venezuela. Los empleados de las transnacionales eran todos venezolanos. ¿Okay? Incluso algunos presidentes eran venezolanos, algunos presidentes de la filial en Venezuela eran venezolanos. Y bueno, se transfirieron 22.000 empleados petroleros, ¿ok? Y se producían 800.000 barriles diarios, ¿ok? Este, perdón, 8 millones de barriles diarios, ¿ok? Y bueno, ¿qué estoy diciendo yo? Mentira, 80.000 millones de barriles al año, ¿ok? Y bueno, miren, se tumbó la producción y se subió la nómina, ¿ok? Lo cual nos dice que efectivamente la nacionalización sirvió para darle empleo a un grupo de personas que tenían tendencia política y que fueron contratadas por PDVSA a pesar de que la producción venía en picada, ¿no? ¿Ok? La producción cayó hasta el año 86-87, ¿ok? Después se recuperó ligeramente, ¿ok? Y bueno, en este año, en el año 96, ¿ok? Se firma con las transnacionales para que las transnacionales regresen a Venezuela y lleven la producción a los 3.200.000 barriles que llegó, ¿ok? Este, Luego de eso volvió a caer la producción, ¿ok? Esto fundamentalmente por la parte venezolana de PDVSA. Y fíjense que el gobierno de Chávez repitió el mismo error que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, ¿no? O sea, elevar la nómina, ¿ok? Y tumbar la producción, ¿ok? Lo cual es un error garrafal, ¿ok? Con respecto a la producción petrolera, ¿ok? O sea, los dos cometen el mismo error, ¿ok? eh, absolutamente equivocado, ¿no? ¿Ok? Esto para que vean un poco cómo se comporta el tipo de cambio, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos el tipo de cambio presupuestal en verde, ¿ok? O sea, el tipo de cambio que el gobierno coloca en el presupuesto para que aparezca como promedio del año siguiente, ¿ok? Y fíjense, el que realmente ocurre está en azul, ¿ok? Y el único año en el cual hay una diferencia muy notable es el año 2002, ¿ok? Que se puede atribuir a que el gobierno de Chávez en el 2002 estimó mal el tipo de cambio que necesitaba y por esa razón devaluaron en el mismo mes de enero, ¿ok? Y le echaron la culpa a los especuladores, como siempre hacen, ¿ok? Porque en realidad el tipo de cambio siempre se fija para que se cumpla el presupuesto del gobierno, no es por otra razón. O sea que el tipo de cambio, la única razón política que tiene es cubrir el gasto gubernamental. ¿Ok? En Venezuela se establecieron 5 controles de cambio. ¿Ok?
habíamos dicho que del 40 al 42 había sido el primero, del 60 al 74 fue el segundo, del 83 al 89 va a ser el tercer control de cambio, ¿sí? Que se inicia en el gobierno de Luis Herrera, en el último año del gobierno de Luis Herrera, y se termina el primer año del gobierno de Carlos Andrés Pérez II. ¿Sí? Y bueno, lo que quiero aquí que vean es esto, ¿no? Fíjense que se establece el control de cambio cuando las reservas se están cayendo, las reservas están aquí en barritas de color rojo, perdón, de color verde, de color azul, ¿ok? Se establece el control aquí, inicialmente eso recupera el nivel de reservas, pero fíjense, por ahí por el año 95 la gente aprendió a hacer la trampa del, del mercado de cambios, ¿ok? Y eso determinó la caída de las reservas internacionales hasta el año 98, ¿ok? En enero del 99 ellos suspenden el control y miren cómo las reservas vuelven a tomar aliento, ¿no? O sea que lo que dice es que el control de cambios es absolutamente inútil, ¿no? Lo que hace falta es liberar los controles siempre, ¿ok? De hecho, fíjense que funcionó aquí al principio, pero cuando la gente aprendió la trampa, las reservas se caen impresionantemente, ¿no? Este es el tipo de cambio. Miren, este es el tipo, primero el tipo de cambio negro, ¿ok? Al final del año 89, ¿ok? Del año 88, y al inicio del 89 aquí se suspende el control de cambio, ¿ok? Miren cómo se cae apoteósicamente el tipo de cambio, porque cuando quitan el control, el precio baja en lugar de subir, ¿ok? Porque se acaba la incertidumbre con el mercado cambiario, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que, de hecho, se cayó y después volvió a esos niveles un año después, ¿no? ¿Ok? O sea que la caída es contundente, ¿no? ¿Ok? El cuarto control de cambios se da en el segundo gobierno de Caldera, 1994-1996, fue el periodo del control. Se inicia en junio del 94. Fíjense que las reservas venían cayendo. Cuando se monta el control, inmediatamente se recuperan. Pero como la gente ya tenía experiencia del tercer control de cambio, siguió haciendo su trampa. ¿Ves? Eso tumbó las reservas otra vez. Y bueno, en marzo del año 96 ellos suspenden el control de cambio y miren cómo crecieron las reservas después que quitan el control de cambio, ¿no? Lo cual sigue indicando que lo mejor es no tener controles, ¿ok? Y el mercado de cambios nos ayuda a entenderlo, ¿no? Y fíjense, cuando se suspendió el control, se suspendió a niveles de 500, de casi 500 bolívares por dólar, 498 bolívares por dólar. El mismo día de la suspensión se cayó apoteósicamente a 463, ¿ok? Y luego de eso tardó casi 2 años en regresar al nivel de 500, ¿no? O sea que no, de nuevo, indica que el tipo de cambio tiene que estar libre, ¿ok? No hay otra explicación, ¿no? ¿Cuáles son los controles de cambio? Estos cinco, ¿no? 1938, 1942, 1960, 1964, 1983, 1989, 1994, 96 y desde el 2003 hasta hoy, ¿ok? Hay control de cambio. Lo que tenemos nosotros hoy sigue siendo control de cambio, es un control de cambio con mercado gris, ¿ok? De hecho, ustedes no pueden usar tarjetas de crédito en el exterior, ¿ok? Este, tampoco pueden comprar cosas por internet a menos que tengan tarjeta de crédito internacional, ¿ok? Por lo cual sigue habiendo control de cambio, ¿no? ¿Ok? Aquí lo que hay es un control de cambio con tipo de cambio gris, ¿ok? Entonces, fíjense, son 5 controles, ¿no? O sea que no es que siempre hubo control de cambio en Venezuela, sino que fue en estas 5 ocasiones nada más. Y vimos que no funciona, ¿no? Ahora miren la del 2002, ¿no? Fíjense, cuando se establece el control es aquí y las reservas no se estaban cayendo, las reservas venían subiendo, por lo cual, igual que el establecimiento del Banco Central de Venezuela en el 40, el control de cambios del 2003 era absolutamente innecesario, ¿no? ¿Ven? Bueno, por supuesto, los precios del petróleo se dispararon, ¿sí? Y eso permitió que las reservas llegaran a un nivel cercano a los 45.000 millones de dólares, ¿ok?
Chávez había comentado que si las reservas llegaban a 18.000, él quitaba el control de cambio. Las reservas llegaron a 18.000 por aquí, ¿ok? Y él no quitó el control de cambio, ¿ok? Más bien llegaron a 42.000 y no lo quitó tampoco, ¿no? Y bueno, pero fíjense una cosa, ¿no? Aquí el tipo de cambio, o sea, las reservas no se caen, ¿ok? Pareciera que no se caen, ¿no? No se caen porque el Banco Central a partir del año 2005 cambió la metodología de contabilización de las reservas internacionales, ¿ok? Y las comenzó a contabilizar a precio de mercado, ¿no? Que es una política contraria a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿ok? Y fíjense, si yo le quito el oro a las reservas, miren lo que pasa, ¿no? O sea, pasa lo mismo que pasa en todos los controles, ¿no? Que las reservas se recuperan y después se caen, ¿ok? Ya que sí se estaban cayendo las reservas, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, el haber truqueado el, el valor de las reservas en oro a partir del 2005 hizo que pareciera una ilusión óptica aquí de que tenemos más reservas que las que realmente tenemos, ¿no? Y bueno, y para cerrar un poco esto, ¿ok? Ya que estamos hablando de la parte política y económica, ¿ok? Este, fíjense esto, ¿ok? Aquí está en color azul, en esta línea, el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿ok? Fíjense que en el periodo 50 al 68, ¿ok? Se gastó más o menos 19,9% del PIB en gasto del gobierno, ¿ok? Y eso produjo un crecimiento del 7%, ¿ok? Está aquí, crecimiento promedio del 7%, ¿ok? Entre el 68 y el 83, o sea que entre este periodo y este periodo, ¿ok? Se gastó casi 25% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y se creció menos, creció 3,3%, ¿ok? Luego, en el periodo que corre del 83 al 98, se gastó un poco menos, se regresó a niveles muy cercanos al gasto del 50-68, ¿ok? Eh, que era 19,1%, o sea que entre el 83, ¿ok? Perdón, sí, 83 y 98, ¿ok? El gasto es 19%, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto es apenas del 1,9%, ¿no? Y bueno, miren, después de eso se gastó más o menos estable, ¿ok? Hasta el año 2018, no tengo cifras más acá, ¿ok? Se gastó 17, casi 18% del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y eso determinó un crecimiento de apenas el 0,9%, pero miren la caída apoteósica que está experimentando el PIB desde el año 2012, ¿no? ¿Ok? Este, Impresionante, ¿no? ¿Ok? Ok, y eso es lo que ven aquí también. Miren cómo el PIB que venía más o menos subiendo con ciertas caídas, ¿ok? Se ha caído apoteósicamente desde el año 2012, ¿ok? Y bueno, ¿qué características tiene esto, no? Para 1973 había un poco más de 7.000 establecimientos fabriles, o sea, 7.000 fábricas, ¿ok? Que en el año 79 llegaron a ser cerca de 10.000 fábricas, ¿ok? Y que se mantuvieron así hasta el 96, ¿ok? Cuando superó los 12.000 establecimientos, ¿no? Ya para 1997, ¿ok? Había caído de nuevo a 10.000, ¿ok? Por lo cual los establecimientos fabriles vienen cayendo significativamente desde el año 97, ¿no? ¿Ok? El crecimiento económico se estancó entre 1979 y 1989. Vamos a volverlo a ver para que vean, ¿ok? Fíjense, eso es este periodo 79-89, se estancó, ¿ok? Ya no creció mucho, ¿ok? Salvo este crecimiento de aquí, que es el crecimiento que produjeron los precios del petróleo, que es un crecimiento de puro consumo, ¿ok? Porque en Venezuela no se estaba produciendo absolutamente nada, ¿ok? Y el gobierno intentó frenar la fuga de capitales del 82 al 83 imponiendo un control de cambio, ¿ok? Siempre los controles de cambio producen desvío de la actividad productiva hacia la especulación. La gente deja de producir y se ponen a especular en el mercado cambiario, ¿ok? Porque es el negocio más rentable y más seguro, ¿ok? Por lo que al final del control siempre se provoca una recuperación inicial de las reservas,
para que después caigan a niveles menores a los que se inició en el control, ¿no? ¿Ok? Y cuando se suspenden los controles, siempre las reservas crecen, ¿ok? Y el tipo de cambio baja. ¿Ok? Eso es un comportamiento típico de cuando suspenden el control de cambio. Y fíjense que aquí lo que ha venido ocurriendo es que las reservas vienen en caída y el tipo de cambio en alza, ¿no? Por lo cual no está suspendido ningún control de cambio. ¿Ok? En el año 1989 se inició un plan de ajustes con préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que se conoce siempre con el nombre del paquete económico. ¿Ok? En el 91 ese paquete se suspendió. ¿Ok? Fíjense que la excusa de los golpes del 92 era el golpe, era el paquete. ¿Ok? Y el paquete estaba suspendido desde el 91. Lo que pasa es que el gobierno nunca nos dijo que lo había suspendido. ¿Ok? En el 94-96 ocurrió una crisis bancaria en la que se perdió un cuarto del sistema financiero. Ahí cayó el Banco de Maracaibo, ese que yo había comentado que nació en 1878. ¿Ok? Y en el 96 comenzó un nuevo plan de ajustes que alcanzó a tener relativo éxito, porque el país soportó la caída de los precios petroleros del 97 y siguió creciendo con poca inflación hasta el año 2000. Lo que pasa es que cuando Chávez llega al poder, Chávez revierte las políticas y empieza a haber inflación. ¿Ok? Precisamente porque aumentó el gasto público. ¿Ok? Y porque empezó a hacer política contra los productores, ¿no? ¿Ok? Bueno, en el 96 se realizó también una apertura petrolera, ¿ok? Que lo habíamos comentado, volvieron las transnacionales, eso fue lo que permitió el, ¿cómo se llama? La llegada a la producción de 3.200.000, ¿ok? Barriles diarios. ¿Ok? Pero las políticas que se siguieron después del año 2003 terminaron por acabar con el poco desarrollo industrial que había. En el 2013 se estableció un control de cambio y controles de precios. ¿Ok? El control de cambio no se ha terminado. Los controles de precios les dieron una vacación en el año 2021 y ya están volviendo. ¿Ok? En el año 2004 se expropia a las transnacionales petroleras, de las que habían llegado a la producción a 3.200.000, las expropiaron y por supuesto eso se dejó de producir. ¿Ok? En el 2005 comenzaron las expropiaciones de empresas, tierras, y se realizan leyes que involucran la persecución y el acoso empresarial. ¿Ok? Y eso ha determinado que desde 2017 hasta 2022 el PIB haya caído 80%. ¿Ok? La inflación además alcanzó niveles extraordinarios, tuvimos hiperinflación, que era una cosa que se creía que era imposible en Venezuela. ¿Ok? Pero hoy es mucho más elevada que lo que fue en el periodo 2005-2017. O sea que nosotros no hemos controlado el problema inflacionario todavía, ¿no? ¿Ok? Y además, el exiguo crecimiento industrial que nosotros mostramos entre el gobierno del general Gómez hasta más o menos el gobierno de Luis Herrera, ¿ok? Se han venido abajo y hoy en día producimos mucho menos que lo que se producía en esas épocas, ¿no? Ok, ok, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Ok, gracias, ok, y hasta luego.